ya sea tomándonos un word café, tomándonos meeting un in the back, megate drinking a coffee or a mega o tea, bajando un poco de calorías con los postres sabrosos and losing some calories with a delicious que son dessert, 100% libres de aumento de libras. 100% free of weight gain. Se lo garantizo. I guarantee. Pero siempre pasamos un tiempo extraordinario. But we always have an extraordinary Y a mí me time, encanta porque hablamos de diferentes cosas, pero and we speak about different things. sobre todo disfruto realmente And I enjoy el truly momento de poder compartir con cada uno de the ustedes. moment of spending Así time que with gracias each of por you. estar aquí, gracias por So darnos thank you esa all for being oportunidad, here, ese for giving privilegio. us the opportunity and the privilege. Antes de comenzar y Before antes beginning, de proseguir con lo que tenemos para hoy, and quisiera continuing saber what si I hay have for today. alguien que nos visita por primera vez que me pueda levantar la manito donde quiera que esté. Is there anybody here for the first time? Aquí tenemos dos We personas have two por people. acá. Gracias Thank por you estar all en for casa. being here in the house. Gracias por estar aquí, es un Thank you for placer. being here. It is a Es un pleasure. hermoso privilegio It's a poder beautiful tenerles acá. privilege to have you all here. Así que gracias por escoger este lugar para estar con nosotros So y thank you for acompañarnos en choosing this este día. place to be with us today. Amén. También quiero aprovechar para saludar a todas las personas que se conectan, que están a also través de wanna las greet cámaras, que hoy también se everybody están watching conectando through por the primera cameras, vez. who's Te also enviamos un connecting for the saludo, un first abrazo time. We send de a esta hug tu casa, Casa del Reino. from this, Así your que gracias house, por House siempre of estar Kingdom. ahí. A las que se conectan por primera vez, gracias Thank you for being por estar there. con nosotros. Esperamos que se lleven la mejor We impresión hope del you leave with the Evangelio. best impression No of de the gospel, nosotros, not of us, sino de nuestro Señor but Jesucristo. that from our Lord También quiero Jesus aprovechar Christ. para excusar a nuestros pastores, I los also padres want de to esta casa. excuse our pastors, the parents Ellos of the han house. estado unos días afuera, pero ya están llegando esta semana. They have been out for a few days, Así but que they ya will come estarán this con week. nosotros esta semana, este próximo jueves, estarán They will aquí be en la with us casa. Thursday. Amén. Así que les enviamos también un abrazo, un We also beso. send them a hug and a kiss. Uno trata de que ellos se desconecten, pero nunca se desconectan. We Están más try for them conectados to que get nosotros, yo creo. disconnected, but I think that they're more connected than us. Y obviamente están ahí a través de las cámaras, así que And they're watching through the cameras. les amamos con todo nuestro corazón. We love you with all of our Y como hearts. siempre agradecidos por confiar en nosotros And grateful lo que Dios ha puesto en sus manos. because you are trusting in us what God Así que put in ¿cuántos your hands. estamos listos para escuchar lo que Dios tiene para So nosotros how en many are esta ready mañana? to hear what God has for us this morning? Hoy hay un tema extraordinario Today is an extraordinary topic que de alguna manera yo that in es one way que or another, Dios es tan intencional. God is so intentional. Dios es tan intencional porque por estas pasadas semanas, Because throughout ¿dónde this está? past Jorge, ¿tienes el weeks, tema? ¿No está? ¿Está o no está? Ahí está. Escuchando listening la voz de Dios. to the voice of God. Es un tema extraordinario. It is an extraordinary topic. Y sabe, recientemente tuve varias conversaciones acerca de esto. And recently I had several conversations about this Con personas que se preguntaban cómo puedo llegar a escuchar a Dios. with people that ask themselves, how can I Si hay listen to alguien God? aquí If there is anybody que here todas las mañanas y todas las noches that every morning and every night realmente escucha a Dios como me está escuchando a mí hablar, truly listens to God, yo hears God quisiera as you're sentarme con listening to usted me, tan pronto termine de predicar, I want to sit with you as I porque finish quiero que preaching, me diga cuál es la manera correcta de hacerlo. because I want you to teach me the right way to do it. Yo todavía no he llegado a esa dimensión, I still have not gotten to pero that sí he dimension, aprendido but I have learned a escuchar la voz de diferentes maneras. to listen to His voice in different ways. Audiblemente quizás no lo escucho todos los días, Audibly, maybe I don't hear it every quizás day. no lo escucho a cada segundo, Maybe not every second. pero sí he aprendido a escuchar la voz de Dios de diferentes But I maneras. have learned to listen to the voice of God. Y in hoy es different una ways. mañana extraordinaria porque vamos a aprender, And this is an extraordinary morning o al because we menos will vamos learn a escuchar varios consejos bíblicos or listen to several biblical donde de advice alguna manera nos ayuda that helps us a que podamos recibir o entender for us to receive or de qué understand manera podemos acercarnos más a Dios. what way we can get closer to God. Y escuchen, la vida de fe The life of faith nos invita a una relación invites us to a relationship viva y dinámica con Dios, that is alive and is dynamic donde with God. escuchar su voz no solo es algo posible, Where listening to His voice is not just sino possible, fundamental para nuestra vida. but it is a fundamental thing for our life. Y hoy vamos a explorar cómo podemos afinar nuestros oídos Today, espirituales we will explore how to fine-tune our spiritual para poder ears escuchar a Dios con más claridad. to be able to listen to God clearly. Iglesia, Dios siempre está hablando. Church, God is always speaking. Dios siempre está God hablando. is always speaking. Dios puede estar hablando a través de este micrófono He ahora could be mismo. speaking through the microphone right Dios now. puede hablar a través de las escrituras. He could speak through the scripture. Dios puede hablar a través de un profeta. He could speak through a prophet. Dios puede hablar a través de una persona. He could
speak through a pero person, también puede hablar de manera audible directamente. but can also speak Dios siempre directly, está hablando. audibly. He's always speaking. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay veces que le I está don't know haciendo if una this pregunta al happened to you, Padre that sometimes you're y asking de the repente Father, alguien llega para hablarte de lo que tú estabas necesitando and escuchar. suddenly somebody comes to tell you what you're ¿No needing te ha pasado to hear. que estás orando y preguntando al Padre acerca de algo Sometimes you're praying and y de asking the repente Father for entra esta something, llamada, and there's this phone call. comienza un diálogo You y esta persona begin a te dialogue, contesta lo que tú querías escuchar? and the person answers what you A mí wanted esto to me hear. pasa de seguido, This happens to me often, pero me pasa con mi Padre espiritual. but it happens with my spiritual father, Te puedo decir, con ambos, con mis padres with espirituales, me both my pasa. spiritual parents. Hay veces que tengo una oración delante de Dios. Sometimes I have a prayer before Quiero God. entender algo. I want to understand Y something, entra esa llamada random, and there's that random phone call. empezamos a hablar We start y talking, de repente llega la respuesta. and suddenly the answer is Porque there. Dios no para de hablar. Because God doesn't stop El speaking. problema no es que The Dios no problem hable is o not que that Dios God hable. doesn't speak El or problema speaks. es si nosotros realmente estamos The listos para problem escuchar. is if we're truly ready to listen. Dios siempre está hablando. God is always speaking. Y sabe, antes de comenzar y regalarte 4 puntos que te van a bendecir, And before gifting you the 4 points that will bless you, yo he aprendido en el caminar del Evangelio I've learned throughout the gospel que el mayor problema de los cristianos that the greatest mayor problem problema de los of the creyentes Christians, of the believers, o las mayores batallas que enfrentamos or the greatest battles that we confront realmente vienen por la falta de escuchar, truly come because of lack por la of falta hearing. de oír la voz del Padre. Lack of hearing the voice Porque of the cuando Father. no escuchamos la voz del Padre, Because when we don't hear the voice of the Father, entonces estamos escasos de instrucción. we lack instruction. Tenemos miedo, We are afraid. hay temores, There's fears. las respuestas que necesitamos no The las tenemos answers that porque we no need, we nos don't están have them hablando. because we're not ¿Te being imaginas spoken cómo to. sería tu Imagine matrimonio how your marriage would be, donde tu pareja literalmente where no your te habla? spouse doesn't speak to you, Donde tú tienes que estar asumiendo where you have to o assume intentando descifrar si or lo que trying to estás haciendo decipher if what you're es doing correcto o no es correcto. is correct or it isn't. Hombre, no estoy diciendo que es tu esposa. No mires para el lado. Man, I'm not telling you it's your wife. Entonces, es difícil So it is hard tratar de vivir una vida plena to try to live a life in fullness donde no sé si lo que estoy atravesando hoy where I don't know if what I'm going through es porque a today, Dios le ha placido it's because it pleased o es God porque ha sido mi error. or it's in my mistake. Entonces, el mayor problema que desatamos nosotros como creyentes So the greatest problem that we viene unleash por la as falta de believers escuchar, viene por la audición. is because of hearing, the Ahora lack quiero of hearing. regalarte 4 puntos. And I want to gift you 4 points. Y el punto número 1, The first one, que es reconociendo la voz de Dios. which is recognizing the voice of God. Quiero que me acompañes en Isaías 30, Go with me to 21. Isaiah 30, Mira lo que dice. 21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, Either you go left or right, tus oídos percibirán a tus espaldas, your ears will perceive una voz behind que te you dirá, a voice that will tell you, este es el camino, this is the path, síguelo. follow it. Voy a volver a repetirlo. Ya sea que te desvíes a la derecha Either you go left or o a right. la izquierda, lo hice al revés para que ustedes estén conectados, a I did la it izquierda o a la derecha, no es que lo hice mal. ¿A la derecha o a la izquierda? To the right or the left. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, Either tus you go oídos right or left. percibirán a tus espaldas, Your ears will perceive una voz que behind te dirá, you este a es el voice camino, that will tell you, síguelo. this is the path, follow it. Y aquí es donde comenzamos a afinar nuestros oídos. And here's where we begin to fine tune our ears. En mi caminar con el Señor, And my path of he why I aprendido walk que with the para Lord, reconocer su voz I learned that to requiere recognize ser His voice, intencional we need to be y intentional, requiere práctica. and it needs Es practice. como afinar un instrumento para que suene en It's armonía. like tuning in a instrument so it can sound Si no harmonious. dedicas a tu relación tiempo con el Padre, If you don't dedicate your será relationship time with difícil the Father, reconocer su voz. it will be Tiene que difficult haber to intimidad. recognize His voice. There Te has to be pregunto, intimacy. ¿pudiera un instrumento sonar bonito si realmente el que lo toca Could an no le da instrument cariño? sound beautiful ¿No lo afina? if the one who's playing it doesn't tune it? ¿Pudiera ese bajo? No Could sé si that han visto a bass- Abimael cuando comienza a tocarlo. I don't know if you've Pasa seen los Pastor primeros Abimael. 5 minutos When he plays ajustando. it, he spends 5 minutes ¿No se han dado adjusting it. cuenta? Haven't you realized Cuando it? él se sienta a When he tocarlo, sits eso es un to bajo, play ¿verdad? No es it. una guitarra, Abby. Es un bajo. The bass. ¿Estamos bien? Sí, estaba fronteando para que pensaran que yo sé de instrumentos. I want him to think that I Porque know los que about me ven allá instruments, se creen que yo sé. because those who see Ellos me, siempre they me think ven that I- tocando. They always see me playing.
Cuando Abimael coge ese bajo, lo primero When que Pastor hace es Abby comenzar gets the bass, he a starts ajustar lo que tenga que ajustar para to que suene bien. adjust what he has to Cuando so it can Chris sound llega, lo good. primero que hace es comenzar a probar que ese When piano Chris se esté comes, escuchando de la manera he correcta. starts playing the piano to make sure it sounds right. Tú no puedes llegar simplemente y tener un You instrumento cannot just simply have an instrument por años For encerrados years. en una caja, in a box abrir esa caja, comenzar Open a the tocarlo y box, pretender que start se escuche playing como it, tú quieres and escuchar. expect for it to Nada sound the que way no you le want puedas it. dedicar tiempo Nothing you cannot dedicate time podrás entender o reconocer el sonido to. que You tú will be esperas able to escuchar. recognize the sound that you want. Entonces, para nosotros poder reconocer o So for afinar us, nuestros oídos, To recognize and fine-tune our necesitamos ser ears, intencionales we y need to be practicar intentional and practice el tener una relación con el Padre. having a relationship with the Father. Tenemos que tener intimidad. We need to have intimacy. En la intimidad es cuando comenzamos a afinar nuestros oídos y a entender la voz In the intimacy, we start fine-tuning our de ears esa and persona con la understand the cual voice estamos teniendo intimidad, of the person who we're being de esa intimate persona with, con la cual estamos pasando tiempo. the person we're spending time with. ¿No se recuerda cuando usted estaba creciendo en su casa? Don't you remember when Por you lo were menos growing yo que up? vivía en un barrio, At least I, which yo podía I lived in a estar neighborhood. a distancia I could be in a distance. y cuando mi abuela se antojaba de que subiéramos, yo And la when my escuchaba grandmother por más wanted me lejos que to go in, estuviera. I could hear her as ¿No le far as I pasaba could eso? be. Didn't that happen? Mi segundo nombre es Javier. A mí My me decían my Javito. middle name is Javier. Y cuando yo escuchaba a lo lejos que decían And when they call me, Javier o Javito, yo whether they podía say estar Javier or lejos. Javito, I could be Yo far podía estar away, viendo una película. I could be watching a Podía movie. estar a todo volumen. It could be Pero yo loud. sabía identificar esa voz. but I could identify Pero that lograba identificarla porque llevaba años because I spent escuchando esa voz years en relación de intimidad. listening to that voice in relationship Estando of en mi intimacy, casa. being in my house. Y eso es lo mismo que pasa con el Padre. And Por that eso is es what que es happens with the importante la Father. intimidad. That is why intimacy is important. Ahora, la importancia de la intimidad con Dios. The importance of the intimacy ¿Cuál es with esa God. importancia? What is the importance? Mira lo que dice la Biblia en Salmos 46:10. Psalms 46:10. Quédense quietos Remain y still reconozcan que yo soy Dios. and recognize that I am Seré God. exaltado entre las naciones. I will be exalted among Seré the nations. enaltecido en la tierra. I will be exalted in the earth. Mira, yo he experimentado que en los momentos de silencio I've experienced that in the moments of y silence soledad con Dios, and being alejado alone de with todo God, ruido, far away y de from las all distracciones, noise and distraction, es cuando más claramente puedo oír su voz it's where I can hear His y voice sentir clearly su presencia. and feel His Yo no presence. sé si alguien ha experimentado I don't know eso, if anybody has pero experienced cuando this, tú estás en intimidad, but when you're in intimacy, la intimidad se trata de dos personas intimacy is about two people que están lejos de todo lo que tenga que ver con el ruido, that are far away de from todo lo every que tiene noise, que ver con el ojo público. Es from the intimidad, public eye. es It's algo intimate. privado. It's something private. Y en los momentos cuando más yo he logrado experimentar And in the moments that I've la experienced presencia y the poder sentir a presence Dios, and feeling ha sido en God, los momentos que he podido literalmente alejarme de todo. has been the moments that I've been away from everything. Que todo está en completa paz, en That completo everything is silencio. in complete peace and silence. He podido sentir su I've presencia. been able to feel His presence. Porque cuando nosotros estamos rodeados de ruidos y distracciones, Because when we're surrounded by noise and distractions, realmente es difícil poder discernir o it poder is truly escuchar la voz del Padre. difficult to discern or listen to the voice of the Father. Entonces la intimidad So the intimacy puede ser una de las herramientas más poderosas para escuchar la voz del could be Padre. one of the most powerful tools to listen Ahora, to the hay voice algo of the bien Father. interesante que debemos de Now there's something interesting entender. that we should Y aquí es understand. cuando la cosa se comienza a poner mejor. And this is when things begin to get better. Porque digamos que, ok, ya estoy entendiendo Because cómo I'll se say, trata todo esto, okay, estoy I entendiendo que understand tengo que sacar mi espacio para hablar con Dios. That I need to have my space to speak with God. Pero hay algo importante. But there is something important. ¿Cómo puedo How can diferenciar las voces? I differentiate the voice? ¿Cómo puedo saber qué es la voz de Dios? How can I know what is the voice ¿Cómo of puedo God? identificar How que a can I veces quien me está hablando es identify la carnalidad de mi hermano? That sometimes is the carnality ¿Cómo of my puedo brother speaking. identificar que a How veces can quien I está hablando es identify mi carnalidad? that sometimes is my own ¿Y carnality? cómo puedo identificar que es el adversario que me está Or hablando? how can I identify if it's the enemy speaking? Mira lo que dice Primera de Juan 1 John 4:1. Queridos hermanos, 4:1. Beloved brothers, no crean a cualquier espíritu, do not believe any spirit, sino sométalo a prueba but submit it para to ver si es test de Dios. to see if it's from Porque God. han salido por el mundo Because they have left the muchos world, falsos profetas. and there's many false prophets. Y una de las cosas que aprendí en el camino fue a discernir la voz de And Dios, one of the things that I learned is de to otras discern the voces, voice of God from other incluida la voices, mía propia including my y la own del enemigo. and the one of the enemy. Este discernimiento viene de conocer la This naturaleza discernment comes from knowing the y el carácter de nature Dios a través de and las the character escrituras. of God through the Si hay scriptures. algo que he aprendido If I've learned es something, que cualquier persona que viene a darme una is palabra that any person that tiene que comes to estar give me alineada a a las word, escrituras. they need to be aligned to No the es que estoy scripture. diciendo que una persona tiene que darme una palabra I'm not saying a person needs to y give me a confirmarme word con las escrituras. Ese and no es el trabajo confirm
de la agreement persona. Ese es mi with the trabajo. scripture. That is my job, not the person's job. Eso no es trabajo de la persona que me da la The palabra person that gives me the word doesn't para have que to yo do crea en that la palabra. for me to believe the word. Ese es mi trabajo. That is my job. Porque si aquí yo viniera a declarar Because muerte, if I came to declare si yo death, comenzara a declarar muerte if I sobre la began casa, to declare death sería over the imposible house, que viniera de parte de it would Dios. be impossible to come Porque mi from Dios lo God. único que ha declarado Because sobre the sus only hijos es thing vida. that God has declared over Aun his cuando la children is muerte nos life. pueda sorprender, nos habla de vida. Even when death can surprise us, it speaks Yo about no puedo life. venir a declarar enfermedad sobre la I casa can't come to declare cuando disease mi over the Biblia house dice que por sus when llagas my fuimos Bible nosotros says curados. that by his stripes we've been healed. Entonces cuando alguien te da una palabra, So if somebody gives you a tiene que word estar alineada a lo que it la needs to Biblia, a be lo que las aligned Escrituras dice de to ti, what the scripture a says lo que el about Padre you, declaró sobre to tu what the Father vida. declared over your life. Y ese es mi trabajo, And that is my comenzar job, a discernir qué es lo to que begin to Dios tiene que discern hablar o qué es lo que Dios, What o God si es Dios quien está hablando a mi vida. wants to say, or if it is Es God mi speaking to my life. responsabilidad. It is my responsibility. Entonces tenemos que diferenciar esas voces. So we need to differentiate the voices. Y cuando logramos discernir la voz de Dios, And when we're able to discern the voice entonces of God, escuchamos las voces de las promesas divinas de then we Dios. can hear the voice La of the voz de divine la promesa promises. divina o de las promesas divinas de Dios. The voice of the divine promises of Juan God. 10:27 dice: John 10:27 mis says, ovejas oyen mi voz, my sheep hear my yo las voice, conozco I know y them, ellas me siguen. and they follow Y yo me. recuerdo momentos And I remember moments donde claramente that al leer clearly, las escrituras when reading the o mientras scripture, estaba en oración or as I was in o prayer, palabras que mis padres espirituales me or dieron, words that my spiritual sentí parents esa gave me, dulce sensación de estar siendo guiado por I Dios felt the sweet y que sensation of Dios being mismo guided estaba by God. recordándome que Él me conoce, And God was que reminding me Él that He conoce knows mi nombre, He knows que my Él name, conoce mi camino, He knows que my Él me path, ama that y He que loves Él me, tiene cuidado de mí, and that He que no takes care importando of lo me. que yo pudiera estar atravesando, Regardless Él of what estaba I could be conmigo. going through, He was with me. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, I don't know if this has happened to que ha you, estado atravesando por momentos that difíciles you've been going through difficult y moments, de repente alguien and te da una suddenly palabra, somebody gives you a a word. veces el abrazo de alguien, Sometimes somebody's a hug, veces simplemente las palabras sencillas de alguien. or simply somebody's Y en simple ese momento words. tú puedes discernir y And you can entender discern in that moment que las and palabras understand o el abrazo no te la está dando la persona, that the words or the hug sino is que not es coming Dios from the mismo que ha person. venido a It is visitarte a God través de esa himself persona came to para visit you darte through that ánimo y para person, darte to fuerzas. give you something and to give you strength. Por eso en el inicio decía, That is why in the beginning I said, Dios habla de diferentes maneras. that speaks in different ways. Dios habla de diferentes God maneras. speaks in different ways. A mí Dios me ha hablado a través de gente God que ni has tan siquiera le spoken sirve a Dios. To me through people that don't Yo he even llegado a serve God. lugares donde gente me ha dado I've gone to palabras. places that people have given me Ellos word. nunca se enterarán porque en They ese will never momento no find out, entenderían nunca because in that moment they que couldn't lo que me acababan de understand decir that había what they had transformado o just said, transicionado mi vida. they had transitioned or transformed my Y no life. todo el tiempo ha sido en una iglesia. And it hasn't all the time been in Pero a no es church. trabajo de la persona entender. But it is not the job of the person to understand. Era mi trabajo poder It was my discernirlo. job to be able to discern it. Y no es que estoy diciendo que hay más gente And espiritual I'm afuera. not saying that there's more spiritual people outside. Es que yo no estaba llegando a la It's iglesia. that I wasn't coming to the church. Y cuando tú no llegas al lugar, And when you don't go to the place, Dios siempre te saldrá en encuentro para God will come traerte. to the encounter to bring you back. ¿Sabe? Ese es el problema que muchas de las iglesias ha querido And that is the enseñar. problem that many churches want to teach or De have que el wanted único to lugar teach. donde Dios está es aquí. That the only place God is here. Aquí buscamos a Dios. Here we seek Aquí God. recibimos instrucción. Here we receive Pero instruction. como siempre digo, aquí es donde nosotros But somos as I always say, capacitados, es donde we somos here are preparados. prepared. Es donde nuestra vida es Our transformada life is transformed para llegar al cumplimiento de lo que Dios to tiene para reach the nosotros. fulfillment of what God has Pero for Dios us. no dijo que la But gente God llegaría didn't aquí. say that the people would Dios come siempre here. sale al encuentro de la God always gente que comes se to the está perdiendo. encounter to Porque the no hay people that are nadie que getting se va a quedar lost. sin una oportunidad de Because nobody escuchar will palabra keep ni or de stay llegar a la without casa the del Señor. opportunity to listen to word or come to the house of God. Entonces yo recuerdo esos momentos So I remember those moments donde Dios realmente, where God truly, donde pude discernir que era Dios quien me hablaba where I was able to discern that God was the one a speaking to través me de esas palabras, de ese through the abrazo, words, through the hug, de ese amor que me daba a través de otras personas. Lo he dicho aquí un sinnúmero de through the ocasiones. love He could give me. A través through de people. mis hijas yo soy ministrado. Through my daughters I minister. Dios me ha enseñado tanto a través de mis God hijas. has taught me so much through my Ser papá daughters. ha sido una de las aventuras más Being a extraordinarias. father has been one of the most Uno de los extraordinary retos más grandes adventures, también. one of the biggest challenges as well. Jovencito, bueno, ya Gabriela está entrando. No está aquí Gabriela, ¿verdad? Gabriela ya tiene 9 años y Gabriela is already 9, yo no recuerdo haber sido así. and I don't remember being like that. De seguro tiene que haber salido a la mamá. I'm sure she's like her mom. Yo era un niño bueno, tranquilo, I was a good boy, calmado. calm. ¿Me está mirando? No, gracias José. Voy a predicar para acá de ahora en I'm adelante. gonna preach this way. Mi amor, yo te amo. I love you. Yo voy a cocinar hoy, no te I'm preocupes. gonna cook today, don't worry.
Si no, me quedo sin comer. Escuche bien. Ser papá ha sido una de las aventuras más extraordinarias. Being a father has been one of the Pero most como siempre he dicho, he extraordinary recibido unas adventures. enseñanzas sobrenaturales a And I've través de received ellas. supernatural Y reconozco y teachings puedo through them. discernir que es Dios hablándome a And I través can de ellas. discern as God speaking through them, Enseñándome cosas que le he preguntado a Él. teaching me things that I have asked Him. Dios no necesita hablarme. God doesn't need Porque to cuando le speak digo to al me. Padre, ¿realmente tú Because me when I amas? say to the Father, do you truly love Automáticamente me? viene la palabra de las Escrituras, Immediately the word from donde the me dice scripture que si comes, nosotros siendo that it malos says that if we, sabemos dar cosas us buenas a being nuestros evil, hijos, we know how to give good things to cuánto our más children, nuestro Padre how much Celestial more nos dará a our Heavenly nosotros. Father will give to us. ¡Wow! Señor, gracias. God, thank Porque you. si no hubiese sido padre, no entendería el amor del que Because tú if me I hablas. wasn't a father, I couldn't Porque yo understand the love siendo you're speaking to malo, me about. Because when I am atrevería a dar mi evil, vida por mis hijos. I would give my life Por for usted my no lo children. haría. For No you, soy Jesús. I won't. Pero I'm por not mis hijos Jesus. daría la vida. But for my children, I would. ¿Y cuántos no son padres aquí que darían la vida por And sus how hijos? many are parents here that would give the life for their ¿Cuántos brothers, no lo for harían? their children? Y el Padre te dice, así como tú amas a tu hijo And the Father says, y "As you eres love your son, malo, and you are imagínate bad. cuánto yo te amo Imagine y cuánto how much I estaría love you. dispuesto a dar por ti, que te And I amo would give desde my life for antes you. de que fueras creado y de That que I fueras love you before formado. you were formed and created." Punto número 2. Second point, Y aquí es donde viene una de las cosas más difíciles. and this is one of the most difficult things. Y cualquier parecido con la realidad And es anything that if it's pura similar y mera with reality, coincidencia. it's just a coincidence. No estoy predicando de alguien aquí. I'm not preaching about anybody here. Si usted se lo quiere decir al de al lado y quiere you wanna decirle tell esto the es one para next usted, to you, se lo puede decir. And you want to tell them this is for you. Pero el punto número 2, Second point, aprendiendo a escuchar. learning to listen. A veces una de las cosas que más difíciles se nos hace Sometimes one of the most difficult things es poder escuchar. is to be able to listen. Realmente, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien y dijiste, habla y no voy a hablar? When was the last time you sat with somebody and said, "Speak, I will not speak"? Yo me siento con mi cuñado y no me deja hablar, lo tenía que decir. I sit with my sister-in-law, she doesn't let me speak. I No, have no, to say, mentira, ella me deja hablar. Yo soy quien no la dejo hablar a ella. I don't let her talk. Oye, denle un aplauso al Señor, por favor, ahí para que se sacude un poco. So you can shake it off a bit. El evangelio es gozo, es alegría. The gospel is joy and Hay que happiness. disfrutar cada We momento. have to enjoy every moment. Mira, aprendiendo a escuchar. Learning Punto número to 2. listen. Second point. Lamentaciones 3:26 dice, Laments 3:26. bueno es esperar Good is to calladamente wait la salvación quietly. del Señor. The Y saving esto of es the una Lord. disciplina que se adquiere. And this is a discipline that is Es la acquired. disciplina de la quietud, It's the discipline of being de tener still. la habilidad Having the ability de poder sentarte a esperar to be able to sit and wait calladamente para poder escuchar quietly lo que Dios tiene que hablar. so you could hear what God has to say. La quietud es una de las herramientas más importantes. Stillness para is one of poder the most escuchar a Dios. important tools En to el listen silencio to God. puedes apartar tus In preocupaciones silence you can move y away escuchar from lo que your Dios tiene worries que decir. and listen to what God ¿Sabe? has to say. En mis comienzos en el Evangelio, In my beginnings in una the de las gospel, cosas más difíciles que se me hacía, one of the most difficult things that was for me, y fui libre de eso una vez que And I was free from no it. recuerdo si había sido un profeta, I think no that mentira, once fue el that, apóstol Rafael Mojica. the apostle El apóstol Mojica, Rafael Mojica me dio unas palabras he gave me some words que marcaron mi vida that marked my life y me liberaron de muchas presiones. and freed me from a lot of Porque pressure. yo siempre he sido una persona I've always been a person que me gusta solucionar las cosas. that I like to solve things. Cuando yo veo el problema, quiero solucionarlo. When I see the problem, I want to solve it. A mí se me hace bien difícil It's very difficult for me ver a alguien atravesando una situación, to yo see saberlo somebody y hacer nada. going through a situation. Imagínate I know conmigo it, mismo. and I don't do anything. Y habían veces que no le daba espacio a Dios And sometimes I didn't give room to para God que Él pudiera hacer for algo. Him to do something. Y recuerdo que Él me decía, And I remember He said to me, ¿sabe? Satanás no te va a poder detener a ti. "The devil will not be able to stop you," Y Él lo sabe. and He knows it. Pero sí te lleva ajorado. But yes, he has you rushed. Mentalmente estás ajorado. Mentally, you're in a rush Porque son tantos y tantas las cosas because it is so many que things intentas resolver que no prestas that you atención a try lo que to Dios quiere solve hablar. that you don't pay attention to what God wants to speak Y to you. desde ese día tuve que hacer, From that day, yo digo que en mi cerebro existe lo que es un transfer switch, in my brain, there's like a transfer switch, electricista también. Y pude hacer un clic and I went like that. y dije, desde hoy And I said, from today, aprenderé a soltar I las will cargas learn del diario. to let go of the Porque en burdens, paz me of the daily acostaré burdens, y así mismo I will go to dormiré bed porque and solamente tú sleep in me peace. haces vivir because confiado. only you help me live trusted. Yo no sé cuándo fue la última vez
que usted llegó en uno de esos procesos o de esas preguntas que tiene And I don't Dios know when was the last time you were y in that realmente process se of questions sentó to a God. contemplar y a escuchar And you sat to contemplate and listen sin pensar en absolutamente without nada, thinking about absolutely anything, sin pensar en tan siquiera cómo Dios lo va a hacer. or without thinking of how God will do it. ¿Sabe? Una de las cosas que más me gusta de mi casa One of the things that I love about my house es que cuando yo salgo a la parte de is afuera, that when I go outside, donde yo vivo, en toda la calle lo que hay es un solo poste de luz. throughout the entire street, there's only one Y estoy lamp, loco de que se le funda al vecino. and I want Estoy for it loco de que se to go apague. out, Porque cuando tú sales puedes ver todas because you las can actually see estrellas. all the stars. Puedes ver absolutamente todo con claridad. You can see everything clearly. Y cuando yo tengo un día donde he estado completamente And estresado, when I have a day that I've que been quizás no he stressed, tenido tiempo ni tan siquiera para hablar con Dios, that maybe I haven't even been able to speak to una de God, las cosas que me encanta hacer es ir one of the afuera, things that I love to do is go outside, sentarme sit, y contemplar toda la creación del and Padre. contemplate the creation of the Father. Y solamente me detengo And I only stop a admirar su creación to admire His creation. y comienzo a tener un diálogo, una conversación And I con begin Él. having a dialogue, a conversation with Him. Pero una de las cosas que me acostumbro a decir es: So one of háblame, the Padre, things that I'm used to saying is, speak to me, habla mi Father. corazón. Speak to my heart. Solo me sentaré a observar y a escuchar. I will only sit to observe ¿Cuándo fue and la to última listen. vez que pudiste hacer When eso? was the last time you were able to do that? ¿Sabe? Recuerdo en un momento dado de las escrituras I remember in a moment of the donde scripture, un hombre llamado Elías there was a man called estaba Elijah pasando por uno de los momentos más difíciles en su vida. was going through one of the most difficult Y la moments Biblia in his dice que life. se metió en una cueva. The Bible says he went into a cave. Estaba frustrado. He was frustrated. Pero me impresiona porque la Biblia dice que Dios llega And I'm impressed because this is that God y le dice a gets Elías: there sal afuera, and says to Elijah, come outside, preséntate delante de mí. present yourself Y before cuando me. Elías sale dice que When vino Elijah un comes viento out, fuerte So there was a strong wind que hacía estremecer las rocas, that was hacía shaking estremecer las montañas. the ground, the mountains. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente? And you know what's Que la surprising? Biblia dice que Dios no estaba en el viento. The Bible says that God was not Dice in que the wind. luego vino un terremoto, It says that there was an earthquake afterwards. pero dice que Dios no estaba en el But terremoto. God was not in the earth. Luego dice que delante de él pasó fuego, Then it says that before him fire went pero through. Dios no estaba en el fuego. But God was not in the fire. Pero de repente dice que una brisa So apacible. suddenly that a quiet breeze. Algo, me puedo imaginar que eso sonaba como... ¿Te recuerdas esos días que iba a la You remember playa y those se days that sentaba you would con go una to the beach, sillita you sat with a y debajo de chair, esa sombra sentía esa brisa que and le you could feel daba? that breeze? Yo puedo imaginarme algo así. I can imagine something like that. Eso sonó como que a vacaciones. That sounded like vacation. Recibo las vacaciones en el nombre de I Jesús. receive vacations in the name of Jesus. Amén. Y de repente sonó. And suddenly it made that noise. ¿Y sabes qué es lo impresionante? And you know what's impressive? Que la Biblia dice que Dios The Bible says estaba ahí. that God was there. Porque hay veces que estamos acostumbrados a Because ver sometimes we're Dios used to seeing en God la agresividad. and what's aggressive. Estamos acostumbrados a ver a Dios We're used to seeing God de una manera violenta. in a violent way. Pero a veces en los momentos de But in quietud, the moments of donde stillness, decidimos sentarnos a we escuchar, decide to sit es to el listen, lugar en el que Dios is está the place esperando para where poder God is hablar a tu waiting corazón, to be able to speak to your heart, para poder hablar a tu to vida. speak to your life. Y esos son los momentos Those are the moments de quietud. of Ahora, stillness. hay algo bien importante que tenemos que entender para poder And there's something very more important that we need to understand. escuchar la voz de Dios To be able to listen to the voice of God. y poder acercarnos más a Él o abrir esa puerta. And opening that door, being closer to Y es que Him. aprendamos que nuestras oraciones It's to learn that our tienen que prayers ser como un diálogo. need to be like a dialogue. Mira lo que dice la Biblia, Filipenses 4:6. Philippians 4:6. No se preocupen por nada, más Do bien not be worried en about toda anything. ocasión con oración y In ruego every moment with presenten prayer sus peticiones a and Dios crying out. y dele Present your petitions to gracias. God and give Him thanks. Cuando separamos tiempo para orar When a we separate Dios, time to pray tenemos to que God, entender que no es para hacer una repetidora, we need to understand that we can't be just hablando asuntos repeating, que realmente no queremos hablar. saying things that we truly don't want to speak about. Yo crecí con ese formato. I grew up with that Yo format. crecí repitiendo aún lo que no quería decir. I grew up repeating what I didn't even want to say. O sea, mira, y voy a decir esto con mucho cuidado, And I'm going to say this being very careful porque nosotros estamos llamados a orar por la gente. because we are called to pray for people. Pero a mí me enseñaron a que no orara por mí. But I was taught not to pray for A myself. mí me enseñaron a que no pidiera por mí. I was taught not to ask for myself. A mí me enseñaron a que no presentara mis necesidades, I was taught not to present my sino own que hablara needs, solamente por la gente. but just speak for other people. Y sin darme cuenta, convertí mis And I oraciones turned my prayers en una hipocresía. in hypocrisy. Intentando agradar a la gente, Trying to please people. oraba lo que otros querían escuchar y I no prayed lo what que others yo quería wanted, hablar.
to hear and not what I Y hay want to veces que see. Dios And sometimes God, ni escucha ni habla He doesn't speak or porque listen simplemente no estamos siendo sinceros. because we're not being ¿Y sincere. sabes qué aprendí en el camino? And you know what I Que Dios learned nunca te va a along dar the algo way? que tú no esperas. God will never give you something you're not waiting for. Si tú no pides lo que quieres, Dios no If te you lo va a don't dar. ask what you want, God will not give it to you. Porque ¿a quién le vas a dar la gloria? Because who will you give the glory ¿A tu habilidad? to your own abilities, ¿A tus estrategias? to your own strategies? ¿A quién se la vas a dar? Who are you going to give it ¿A to? las oportunidades de la vida? The opportunities of life. Dios necesita que sepas God needs que you to cuando know una puerta se abre that when a es door porque is tú lo open, pediste it's because you y es asked porque for Él it. es tu Padre y Él te la quiere He dar. is your father and Él he quiere wants que to tú give it to puedas you. mirar arriba y He reconocer. wants you to look up Si and no hubiese say, sido por ti, esa if it puerta no se wasn't hubiese because podido of you, abrir. that door wouldn't Él have quiere been que alguien le dé la gloria a He Él. wants someone to give him the glory. Entonces me enseñaron So I was taught a ser una bendita repetidora. to repeat. Creo que mis oraciones estaban escritas. And I think that my prayers were Y written. no oraba con intención. And I was not praying with intention. Técnicamente era un fake. So technically, it was fake. Entonces cuando separamos tiempo para orar, So when we separate time to pray, tenemos que entender que no es para hacer una repetidora We need to hablando understand asuntos que realmente no queremos hablar. that is not just repeating. Orar en saying secreto things we don't wanna debería say. de ser una conversación con tus That padres. should be a conversation with your father praying in the secret. Cuando yo oraba haciendo una repetidora, ¿sabes lo que pasaba? When I prayed repeating, Absolutamente nada. nothing would happen. Pero desde el día en que cambié mis oraciones But the y day that I comencé a changed ser my más prayers intencional, and I began being more comencé a ver las intentional, respuestas de Dios. I started seeing the answers of God. Deberías de hablar. You should speak. Orar es hablar. Praying is speaking. Recuerde que estamos hablando acerca de la intimidad. Remember, we're speaking about intimacy. Es tu relación con el It Padre. is your relationship with the Father. Hablas, Speak, pero escucha. but you listen to. ¿Sabe otra cosa que yo hacía? You know something else I did? Mira, esto está brutal, esto sí está brutal. This is amazing. Mira lo que yo le hacía a Dios. I did this Pastor, to ven acá God. que tú estás bonito, párate aquí. Hacemos gemelos hoy. Pero tú estás un poquito más lindo que yo. Mira lo que yo hacía con Dios. Look what I did with God. Dios, God, necesito saber si lo que estoy haciendo está bien. I need to know if what I'm doing is right. Estoy a punto de tomar una decisión I'm mañana, about to make a decision pero tomorrow, no sé si es la correcta. but I don't know if it is Buenas noches, que correct. descanse. Good evening. Have a good night. Literalmente era lo que hacía. That was what I did. Yo me arrodillaba a orar. I would kneel to pray. Señor Padre, Father, mañana tengo que tomar esta decisión. tomorrow I have to make this decision. No sé si es la correcta. I don't know if it is correct. Háblame. Speak to me. Quiero escucharte. I want to listen to En you. el nombre de Jesús. In the Amén. name of Jesus, amen. Entonces cuando yo aprendo esto, So when I learned this, yo digo, yo me puedo imaginar a Dios. I could imagine God. Ahora tú eres yo. Yo soy Dios. Me oraste y de momento cuando Dios te vas a ir, cuando yo te diga te vas. Luces, cámara, acción. Y el padre mirando a los ángeles así Father's diciendo, looking pero to si the este angels cabezón me está saying, haciendo una pregunta y no me dejó He's ni asking me a contestarle. question and he didn't let me answer. Ese era yo. That was me. Yo no sé si recuerdan por ahí había, yo creo que era tu papá Abby que lo decía, I think your que dad teníamos said sprints en la rodilla. that we had springs in our knees. ¡Poing! Porque hay veces que nos arrodillamos a orar, Because tenemos la sometimes we kneel intención to de pray. querer orar, We have the pero intention no hay of una praying, intención para que dé de escuchar a but there's Dios. no intention to wanting to Entonces, listen to ¿cómo God. queremos escuchar a So Dios how en do we nuestra wanna vida listen to God in our si no life? separamos we tiempo don't para separate escuchar? time to Tenemos a Dios lleno de have a preguntas, God filled pero with no questions, queremos escuchar But we don't respuestas. want to listen to the answers. Entonces, el problema no es que So Dios the no problem hable. is not that God El doesn't problema es speak. que no hay nadie que The escuche. problem is that nobody wants to listen. ¿Acaso tú te sentarías Or a would you hablarle a sit alguien que no to te speak quiere to escuchar? someone that doesn't want to listen to you? ¿No te ha pasado? Mire, hermano, si hay algo que a mí me prende, If there's something that te irks lo me, voy a decir. I'm going to say Coge tu it. teléfono. No lo mires todavía, dale, estamos hablando. We're Nacho, sí, talking. pues hoy, esta semana estuvo brutal, This empieza a week, bregar el it teléfono. was awesome. Hermano, eso a mí me saca. Y el que me conoce sabe And those who know me know que una vez que miras el that teléfono, once you yo look estoy at the hablando y me phone, quedo callado. I'm talking and I remain quiet. La segunda vez lo The hace, second time you do it, hablamos ahorita, papi. we'll talk later. Déjame hablar acá con la gente que me quiere escuchar. I'm going to talk to the people that want to listen to me. No hay nada más malo que tú There's saques de tu nothing tiempo worse para hablar con alguien y Then no you're tenga taking tiempo your para time escucharte.
to talk to somebody, but they don't have time to listen to you. No hay nada peor que eso. There's nothing worse than that. Entonces me he dado cuenta de que So no I es que Dios no realized quiera hablar, es que hay it's not personas like God doesn't demasiado de wanna muy speak. distraídas para It's poder that there are escuchar. people that are too Porque distracted están to be creyendo able que to Dios hear. solamente va a hablar Because como they ellos quieren escuchar, that God sin will saber que Dios talk te how puede He hablar a wants través him de to cualquiera talk. de los que está aquí, But God te can puede speak through hablar a anybody través here. de quien Él quiera, de quien He Él can le speak through plazca, te whoever puede He hablar a wants. través de una conversación He can speak con in a cualquier persona que te conversation encuentres en el with camino. any person you can find in your life. Entonces Dios quiere hablar. So God wants to speak. Ahora, otro de los puntos extraordinarios que tenemos que aprender es la meditación de la Another palabra. extraordinary point that we need to learn is the meditation Mira lo of que the dice la word. Biblia, Josué 1:8. Joshua 1:8. Recita siempre el libro de la ley, Recite the book of the medita law. en él de Meditate día y in de it noche, day and night. cumple con cuidado todo lo que en él está Fulfill escrito, carefully así everything written in it, prosperarás y tendrás éxito. so that you shall prosper and be Meditar en la successful. palabra de Dios se ha vuelto esencial en mi vida To meditate in the word of the y Lord has debería been de serlo en essential. la tuya también. And it should also be Yo essential no solamente to you. leo las escrituras, I don't only read sino the que me scripture, detengo a reflexionar y but I a stop preguntar, to reflect Señor, and to ask, ¿qué tú me quieres decir a través de Lord, este what do pasaje? you want to tell me through this passage? Entendiendo que Dios nos puede hablar a través de las Understanding escrituras, that God can speak through the tenemos que scripture. ser intencionales cuando las We escudriñamos. need to be intentional when we study ¿Sabe? A mí it. me sorprende que hay gente que me ha dicho, he I'm leído la surprised that there's people that tell Biblia me, 5 veces I've read the entire Bible 5 times. completa. All of it. Y no es que lo juzgo, And I'm not judging them. pero cuando miro su vida But digo, when I look at their life, como que si leyó la Biblia completa, if they read the entire Bible, ¿dónde está el amor hacia el prójimo? where is the love to Porque lo your único que neighbor? me ha estado hablando Because the only thing that they've son been cosas que speaking no se parecen a lo que la Biblia que yo leo dice. is things that don't look like what the Bible I read says. Entonces aprendí So I learned que es mejor aprenderse 5 that it versículos is better to learn 5 verses que entiendan lo que el Padre te quiere hablar, and understand what the Father a wants que to te say aprendas to una you, Biblia completa that you learn the entire y no Bible entender un pepino de lo que and Dios not quiso understanding decir. anything of what God wanted to say. Cuando nosotros leemos las When escrituras, we read the scripture, cuando no entendamos, debemos de when we preguntar. don't understand, we should ask. ¿Sabe? Bueno, nosotros estamos en la iglesia. We're in the church. Cuando yo tengo una duda, la primera persona que When yo I le have a pregunto, question, le the voy a first le voy a abrir mi person corazón. that I O ask. sea, porque hay veces que soy medio vago. Sometimes I'm a little Estos lazy. son los beneficios de tener un padre espiritual y una madre espiritual. These are the benefits of having spiritual Cuando yo parents. encuentro un versículo que digo, When I find a verse esto está raro, that I say, this is le weird, digo, Padre, I say, este versículo, ¿tú lo entiendes? Father, do you understand this verse? ¿Puedes explicarme un poco de esto? Can you explain it to me a little bit? Él tiene la respuesta, ¿me la da? If he has the answers, Si he no la give tiene, it me to dice, me. hijo, lo voy a estudiar y lo hablamos. If not, he'll say, I'll study it and we can talk about it. Pero intenciono mi oración al Padre para But que I me intention my enseñe, prayer to the Father for para him que to yo teach pueda me, recibir la enseñanza, so that I can receive para the que yo teaching, pueda entender lo que Él so that quiere I can decir. understand what he wants to say. Hay veces que tenemos las herramientas a nuestro alcance. Sometimes we have the tools at our El hands, problema es que no queremos utilizar los recursos correctos. but we don't want to use the right resources. Y hay veces que vamos al apóstol Google. Sometimes we go to Apostle Google. O sea, porque sí, esa es la otra. That's the A other veces one. no queremos escuchar lo que una persona puede opinar. Sometimes we don't want to hear what somebody Sin wants to saber que el say. apóstol Google son un without montón de knowing pensamientos de diferentes personas que ni That conocemos. Apostle Google is thoughts from different people that we don't even know. Esa es la realidad. That's the truth. Y a veces escogemos la primera que nos parezca And sometimes we choose the first one that y ni tan seems siquiera le like it, preguntamos al Padre but o we le don't even pedimos ask al the Padre Father que nos ayude a discernir si realmente es la for him respuesta to help correcta. us discern if this is the correct answer. Entonces debemos de meditar en las palabras. So we should meditate in the word. Preguntarle al Señor qué nos quiere hablar a To través de la ask misma. the Lord, what do you want to speak through it? Santiago 1:22. James 1:22. Mira lo que dice. No se contenten solo con oír la palabra, Do not be content just with listening to pues the así word, se engañan a ustedes mismos. because you will be fooling yourselves. Llévelo a la práctica. Take it to practice. Esto es importante, And this is important porque la mayoría de las personas because the majority of people, se acostumbran a escuchar, they get used to escudriñan, hearing, pero they no study, ejecutan. but they don't execute. Pues no voy a decir la mayoría de las personas, hay un grupo pequeño. I'm not going to say the Creo que la majority. mayoría de las There's personas y a los que small estamos group. aquí But those who are here, escuchamos, we escudriñamos, listen, we study it, aplicamos we y apply, vivimos. and we live. Yo hubiese dicho amén a I eso. would have said amen to that. Eso pasa en otros lugares, no That aquí. happens in other places, not here. Pero mira, no se contenten solo con escuchar, But don't be content just with listening, pues así se engañan a ustedes mismos. because you will be fooling yourself. Lo que se está hablando hoy, What is being said llévelo a today, la práctica. take it to practice. La Biblia mía My Bible dice que la fe sin obra says that faith without es works muerta. is dead. Tú puedes creer, You can believe, pero si no hay obra, but if there's no works, literalmente estás Literally. haciendo nada.
you're doing nothing. Tu fe se muere el día Your que dejas de faith hacer. dies the day you stop doing. Una vez escuché un hombre que decía, esto me voló Once la I heard cabeza. a man, and this blew my A lo mind. mejor van a diferir conmigo Maybe aquí you will defer with me. y lo respeto, and pero a I'll mí me respect pareció that. interesante. But to me, it was interesting. Divani, escucha esto, que tú eres un hombre brillante. Mira lo que mira lo que escuché este hombre. Decía, Look at what this man said. una gran idea A great idea que puede ser millonaria, that could be a millionaire idea absolutamente vale cero is worth hasta que zero no haya ejecución. until there's no execution. Tú puedes tener la idea más grande You de can crear have the algo, greatest idea, pero of si no hay creating something, ejecución de la but misma, if vale there's no nada. execution of it, it's worth nothing. Tú no le puedes vender una idea a alguien. You cannot sell somebody Tú an le idea. pudieras vender un concepto o You una can sell estructura, a concept or a pero una structure, idea. but an idea. O sea, yo no sé si usted vio la película de McDonald's, I don't know if you saw the movie about McDonald's. pero la idea que tenía esta gente no But the valía absolutamente idea nada, was sino worth para que la persona absolutely que estaba nothing. dispuesta a ejecutar. Only to the person who was willing to Y eso me execute voló it. la cabeza, And that blew my mind. porque entonces entiendo que tú Because puedes I tener la understand fe más then grande, you can have the greatest pero si faith, cuando llega el momento de but if when the utilizarla no moment hay comes una to using ejecución, it, there's no execution, entonces esa fe que tú dices then the profesar faith vale you say absolutamente that nada. you have is worth nothing. Tú puedes tener las mejores intenciones, you can have pero the si greatest no hay una intent, ejecución, but if la there's no intención que dices execution, tener vale absolutamente the nada. intention you say you have Porque en is el worth Evangelio nothing. lo que vale no es lo que se dice, es lo que se hace. Por eso es que hace falta gente que hable menos y accione más, gente que grite menos y gente que haga más, gente que profese menos y gente que haga más. For people to do more. Ahora, Now, obedecer o hacer lo que hemos to escuchado de obey Dios or to do what we've heard from God, traerá grandes desafíos para tu vida. it will bring great challenges to your life. En mi vida han habido desafíos. In my desafíos. life, there has been Creerle a challenges. Dios Believing ha God traído desafíos a mi vida. has brought challenges to my life. Pero cada acto de For obediencia every act of obedience, he aprendido que me ha acercado más a I've Él learned that it brings y me ha closer to Him. profundizado mi confianza en su vida o en It su has guía. taken my trust in Him even Cuando deeper. caminas en obediencia, When you walk in Dios obedience, siempre te va a respaldar. God will always back you up. Mira, esto me acordaba algo. And this reminded me of something. Yo no sé cómo es en sus países, I don't know how it's in your country, pero en Puerto Rico but in Puerto Rico, te enseñan a nadar de una manera brutal. they teach you to swim in an amazing way. Te dan una They oportunidad. give you one chance. Yo recuerdo allá en Fajardo, en el mejor pueblo de Puerto I Rico. remember in Fajardo, Para los que no sepan, For those who Puerto don't Rico, know, Fajardo es el mejor Puerto pueblo. Rico, Fajardo No es is Bayamón, no the es Agua Buena, best city. no es nada de It's eso. not any of that, any of the rest of it. La metrópolis del este. Escuche, ¿qué tú dijiste? Ponce, no, Ponce, olvídate Ponce. Ponce lo único que tiene es parking. The only thing it has is parking. Allá en el charco frío de Fajardo. ¿Quién necesitan vacaciones? Somebody needs a vacation. Allá en el charco frío de Fajardo, yo recuerdo There in Fajardo, I remember estando con mi abuelo y mi tío, being with my grandfather and my uncle, las dos figuras paternales con las que crecí. the two paternal figures I grew up with. Cuando ya yo estaba listo para aprender a When I nadar, was ready to learn how to swim, me dieron una oportunidad. they gave me one chance. O te tiras y lo intentas, Either you jump in and you try, y la otra no te la vamos a decir. but we won't tell you the other one. Inocente al fin. Me No me being atrevo. innocent, No quiero. I was afraid. no te I didn't preocupes que want te vamos a dar to. una Don't manito. worry, we'll help you. Él ahí, nada. Go swim. Nada como un perrito. Swim like a dog. Y 2 o 3 aprendieron a nadar así, I ¿verdad? think a few here learned how to swim like Pero that. ¿sabes qué recordaba de eso? But you know what I remembered from it? Que a pesar de que That despite ellos estaban tirándome, they were throwing me in, de que había un riesgo, there was a yo risk. tenía una confianza. I had a trust. Y es que mientras yo supiera que ellos dos estaban That ahí as arriba, I knew that the two of them que were there, representaban quién eran mis padres, that they represented a nada father, me iba a suceder. nothing would happen. Porque si de algo estaba seguro, if I was sure es of que en el something, momento que ellos me is that vieran in que the yo estaba moment they con saw dificultades that para I had poder difficulty estar en la superficie, to be able to ellos go se back iban up, a tirar y they me would iban a jump sacar in del agua. and would Y get eso me es lo out of the mismo que water. hace el Padre. That's the same Cuando thing Él that te the dice Father que te does. atrevas, When He cuando says Él te dice dare, que camines, when He says no es walk, porque Él sabe que lo it's vas a not lograr, because He es knows porque that Él you dice, make it. por It's tu because fuerza He no says, vas a poder by your lograrlo, strength you pero won't si be vas able de la to mano make it. conmigo, But if you si go by my caminas en hand, obediencia, you walk in si crees en mí, obedience, if you believe nada ni in nadie me, podrá hacerte frente, nothing will nada be ni able to nadie podrá touch you. hacerte daño, Nothing will be por able to más hurt you. profundas que sean las Even aguas, the no deeper te the vas a waters ahogar, are, you will not porque drown. yo camino Because contigo. I walk with you.
El libro de los Salmos dice que The aunque book el of the hombre Psalms says cayere, that even if the no man quedará falls, postrado, porque he will not Jehová sit on the ground le because sostiene the de su Lord mano. Él sustains nunca him by dijo the que no te hand. caería. He never Él said you nunca will dijo not que no fall. tropezaría. He never said you Él will not nunca dijo que stumble. no te frustraría. He never said you will Pero not be Él sí te frustrated. dijo But que he aún did con todas say esas that cosas, with all of Él those, estaría contigo. He would be Él with you. estaría He contigo. will be with you. Dios estaría contigo. God will be with you. Punto número 3 y vamos a avanzar porque si no, no Third nos point. vamos. Ahora, aprendimos a escuchar. Now we learn to listen. Cuando aprendemos a escuchar tenemos que madurar. We need to mature when we learn to Porque listen. siempre hay crecimiento. Because there's always growth. Empezamos de leche, We start with terminamos milk, de vianda, terminamos comiendo and sólido. we end up eating solid food. Hebreos 5:14. Hebrews 5:14. En cambio, el alimento sólido The es solid para los food adultos, is for the adults. pues han ejercitado la They capacidad have de distinguir exercised the capacity entre el bien to distinguish y el mal. between right and wrong. El discernimiento es como un músculo Discernment is like a que se muscle fortalece con el uso. that is strengthened Cuanto with más use. decisiones puedas The tomar more decisions you can basadas make en la voluntad del Padre, based on the will of the más Father, claro podrás distinguir the clearer su voluntad. you will be able to distinguish His will. Proverbios 3:11. Proverbs Y 3:11. esto es importante. And this is important. Y es el momento en que cuando tomamos decisiones This is basadas the en su moment voluntad, where we make decisions tenemos que based on His entender will. We need to que hay understand. momentos que vamos a pensar Sometimes we will que think son y no son. that they are or they're Y not. vamos a cometer errores. You will make mistakes. Eso no te hace menos cristiano. That doesn't make you less of a Mira Christian. lo que dice. Proverbios 3:11. Hijo mío, Proverbs 3:11. no desprecies la disciplina del Señor, Do not reject the ni discipline te of the ofendas Lord, por sus or be reprensiones. offended when He rebukes. Casa del Reino. House of Kingdom. No todas las veces que tomé Not decisiones every time that I made pensando que decisions, era la voz de Dios fueron thinking it was the correctas. voice of God, they were He cometido correct. errores en mi vida, I've made mistakes in pero my cada life. corrección ha sido every una correction lección de has been amor a lecture que me ha of love enseñado a escuchar mejor. that has taught me to listen Dios te better. hablará para instruirte, God will speak to give you pero también te instruction hablará para corregirte. and to correct you. Pero tienes que aprender a But you need aceptar to tu learn error, to accept que your es el mismo que mistake, te ayudará a crecer. which is the same one that will help you grow. Ser cristiano no te garantiza ser Being a perfecto. Christian doesn't guarantee being Ser creyente no te garantiza ser Being a perfecto. believer doesn't guarantee being perfect. Pero cuando dejamos que el But when we orgullo allow se interponga our pride to come in between entre lo correcto, what is right, entonces preferimos vivir then we rather live con una vida llena de mentiras por el que dirá. with a life filled with lies Cuando because es tan of what sencillo people pararse say. de frente a alguien When y it is decirle, simple ¿sabes qué? to Me stand in front equivoqué. of somebody and say, you know what, I Te was pido wrong. disculpas por lo que I te am dije. sorry because of what I said. Yo pensé que eso era influenciado por Dios, I thought that was influenced by pero God, fue mi carnalidad. but it was my carnal mind. ¿Sabes qué, Padre? La decisión que You know, tomé Father, pensé que era the tuya, decision I made, I thought it was you, pero me acabo de dar cuenta que fue but mía. I just realized it was myself. Eso me ha pasado un sinnúmero de That veces. has happened many times. Pero para los que aman a Dios, todo puede But for ser those who tornado a love bien. God, everything can be worked out for Pero God. es tu decisión, no es It de is él. your decision, Es it's tu not decisión. his. It is your decision. Número 3. Number 3. Proverbios 15:22. Proverbs 15:22. Número 3, porque hay puntos dentro de los puntos. Number 3, because there's No se me points pierda, estamos en el within tercer the punto. points. We're still in the third point. Tercer punto, letra C. Cuando falta el consejo, When there's lack of advice, fracasan los planes. plans will fail. Cuando abunda el consejo, When there's an abundance of advice, prospera. it prospers. Hay otra versión que dice que en la multitud de consejos Another version says that nos a falta multitude of advice, la sabiduría. wisdom ¿Sabes is por not qué hay mucha lacking. gente que fracasa? You know why a lot of people fail? ¿Sabes por qué hay mucha gente que no lo logra? A lot of people that don't make it Porque se encierran en su propia because prudencia they enclose in their own y no limits. son capaces de aceptar And they cannot accept que Dios separó gente that God separated con people asignaciones para poder with llevarlos assignments o to llevarte take a ti a otro you nivel. to another level. ¿Sabe? Cuando mi madurez se aceleró, When my maturity was cuando accelerated, entendí la importancia it de was la when I paternidad understood espiritual. the importance of the spiritual paternity, La madurez de escuchar the maturity of listening, y de poder escuchar of being able to y listen. cuando entendí And when I y understood tomé la decisión de and sentarme made the decision to sit en el down pupitre a escuchar at a the mis padres desk to espirituales. listen to my spiritual Ahí fue parents, cuando
creo que llegué a esa madurez de poder escuchar. That is when I think I reached the maturity of being able to Cuando listen. tomé la decisión de sentarme en el When I pupitre made the decision to sit at the desk y darme cuenta que realmente ellos and realize that they tenían los recursos y las herramientas que have yo the le estaba pidiendo al resources Padre. and the tools that I was asking the Porque Father ¿cómo for. podía seguir a Dios Because how could I follow si no God podía seguir a dos personas if I que Él couldn't follow two puso people that He placed para que fueran los líderes espirituales de mi vida? to be the spiritual ¿Cómo leaders yo of my podía life? decir que creía How en could Dios si I no say podía that I creer en que believed Dios in los puso a God ellos? if I couldn't believe that God had put them there? Dios podía tratar conmigo directamente, God could deal with me directly. pero Dios siempre tratará contigo But a God will través de deal otras with you personas. through other people as Dios well. pudo tratar con el pueblo de Israel, God could deal with the people pero of lo hizo a Israel, través de Moisés. but He did it through Moses. Dios puede tratar directamente God contigo, can deal with you directly, pero Dios pone gente para but que He pueda puts ser de bendición a people tu vida. so they can be a blessing to your life. Porque si tú no aprendes a ser hijo, ¿cómo Because if you podrás don't ser learn un to be buen a padre? son, how can you be a good La father? mayoría de la gente que The fracasan majority como of padres people porque nunca that fueron fail as hijos. parents is because they were never Pero sons. cuando tú aprendes a ser hijo, But when entonces you tú learn puedes to ser be un a buen son, padre. then you can be a good Por eso father. cuando tú eres un buen seguidor, That is why when you're a good entonces tú follower, podrás ser un buen líder then you can be y a good podrás leader, entonces influenciar sobre and tus you can seguidores. influence your Pero no followers. puedes esperar que Dios te dé las multitudes cannot expect si God tú to no give you puedes the aprender a multitudes. caminar como uno de las If you multitudes. cannot learn to walk as one of the multitude. Logré entender que ellos eran los formadores que Dios asignó para guiarme And I got to en understand mi vida that espiritual aquí they're en the la ones that tierra. God placed to form me in my Y con spiritual ellos life. aprendí And with them, I una learned de las herramientas más poderosas, one of the most powerful que tools. nuestras carreras no tienen que ver con rapidez, That the race is not about speed. tienen que ver con ser constantes. It has to do with being constant. Tiene que haber constancia. There has to be constance. Hebreos 12:1 dice: Por Hebrews tanto, 12:1 says, también nosotros que estamos rodeados us that are de una surrounded nube tan grande de testigos, of a great cloud of despojémonos de witnesses, todo peso y del pecado let que us nos let go asedia of the y sins that corramos back con after us, perseverancia and run with la perseverance carrera que tenemos the race por delante. that we have in front of us. Escuchar a Dios es una carrera de resistencia, Listening to God is no a- es una carrera de not a rapidez. race of La resistance, not constancia en speed. buscar su voz Constance es in la seeking clave His para voice crecer is en the madurez key to espiritual. grow in spiritual maturity. Si nosotros esperamos orar hoy y escucharlo We ahorita, expect to pray now quizás nos and listen pudiéramos to Him frustrar. later. Maybe we can get frustrated. pero cuando hables o afinas tu oído But when you fine tune your y ears te das cuenta que Dios te habla de diferentes maneras, and you realize God speaks in different ways, quizás no como la que tú quieres, maybe not how you want it, pero comienzas a tener paz porque but you comienzas start a having escuchar. peace because you start Pero a listening. través de la constancia But through the constance, comienzas a madurar you begin to mature y comienzas a recibir aquello que and you esperas. receive what you are waiting for. Hay algo que, y lo comentaba ahorita, I was saying it earlier. a mí me afectó mucho en mis comienzos. It affected me in my beginnings. Literalmente me afectó. It literally affected me. Porque cuando no veía que las cosas pasaban como yo quería, Because when I didn't see things terminaba happening how I frustrado. wanted, I ended up frustrated. porque como quería escuchar a Dios de una manera, Because I wanted to hear God in a way. los que en algún momento dado han visto un plano, Those that have seen like the blueprints. la persona que construye la casa no es la misma que hace los planos. The person that builds the house is not the same that makes the blueprints. Pero literalmente era como que el que construye la casa quería decirle de los planos cómo lo iba a hacer. It's like the one who builds the house wanted to tell the one with the blueprints Y en mi how to vida do era it. así. Dios era el que that's había how hecho I el plano was. de mi vida, God made the blueprints of my pero yo life, quería decirle cómo but iba I a wanted to suceder, tell him how it would cómo happen, iba a pasar. how it will happen. Y cuando pensamos de esa manera, entonces And when we comenzamos a think that way, frustrarnos we begin to get frustrated. y dejamos de ser resistentes, dejamos de ser And we constantes. stop being constant. Pero la constancia es una de las herramientas más importantes. But constance is one of the No rendirte, biggest tools. no Not giving detenerte, up, sino not avanzar. stopping, but moving Avanzar, on, moving entendiendo on. que Dios, Understanding aunque that muchas veces God, no te hable, está escuchando. Even though if he doesn't speak, he's listening. Y punto número 4 para terminar. And fourth point to close. ¿Cómo vamos a responder a la voz de Dios? How will we respond to the voice of God? ¿Cómo? How? ¿Cómo podemos responder a la voz How de can Dios? we respond to the voice of God? Porque ya la reconozco, I recognize it. aprendí a escuchar, I learned to hear. maduré en escuchar. Maturity in listening. Pero ahora, ¿cómo respondo a la voz de But Dios? how do I respond to his voice? Génesis 12:1. Genesis 12:1. El Señor dijo a Abraham: The Lord said to Abraham, deja tu tierra y a tus "Leave parientes your land and your family, y la casa de tu padre the house of your father, y ve a la tierra que yo and go to the te land mostraré. that I will show you."
Al igual que Abraham, Just like he Abraham, aprendido que responder a la voz de Dios I've learned that responding to the voice requiere of un God paso de fe. requires a step in A faith. veces incluso Even sin ver toda la imagen completa without de lo que Él seeing tiene para mi the vida. entire picture of what He has for my life. Responder a la voz de Dios. To answer to the voice of Muchas God. veces tendrás Many times, que dar un paso en fe you aun will have cuando to no take a step in entiendes faith, even o when you no don't ves el por understand, qué tienes que hacerlo. or you don't see why you have to do it. ¿Cómo respondemos a la voz de How Dios? do we respond to the voice of God? Josué 1:9. Joshua 1:9. Yo te lo he ordenado. I have ordered you Sé fuerte y valiente. to be strong and brave. No tengas miedo ni te desanimes. Don't be afraid or Porque el discouraged. Señor tu Dios te Because the Lord your acompañará God will go with donde you quiera que wherever tú vayas. you go. Caminar en fe no es To fácil. walk in faith is not easy. He tenido que enfrentar situaciones que I have to confrontaron mi fe. Situation that Pero confronted my recordar faith. las promesas de Dios, But remember the promises de que of Él God, va a estar conmigo that He will be siempre, with me all the es time. lo que me dio, It's what gave me da y me dará mañana I will give la you valentía tomorrow para avanzar the en bravery obediencia. to move on in obedience. ¿Cómo respondemos a la voz de Dios? How do we respond to the voice of God? Salmo 104, Psalm 104. con gratitud y With adoración. gratitude and worship. Entren por sus puertas con acción de gracia. Enter through His doors with actions Vengan of a sus thanksgiving. atrios con himnos de alabanza. Come to the temple with Denle hymns gracias of y worship. alaben su nombre. Give Him thanks and worship Cada His vez que name. experimento la fidelidad de Dios, Every time I see the al fidelity of guiarme, God, mi corazón se desborda de gratitud y my adoración. heart is filled with Es un gratefulness recordatorio de su amor It is a y de reminder su of His cuidado love. constante. and His constant care. ¿Cómo How respondemos a la voz de do we Dios? respond to the voice of God? Romanos 12:1. Romans 12:1. Por lo tanto, hermanos, For such brothers, tomando en cuenta la misericordia de Dios, take into account the mercy ruego of que God. cada uno de I ustedes beg that each of en you, adoración espiritual in spiritual ofrezcan adoration, su cuerpo como sacrificio offer your vivo, body as living santo y sacrifice, agradable a holy Dios. and pleasing to Responder God. a Dios no es un To acto respond único, to God is not sino just es un me, compromiso diario but de it is a vivir commitment conforme of a su living voluntad, according to His ofreciendo will. cada día como un acto de Offering adoración every day y de servicio a Él. as an act of adoration and service to Him. Presentar tu cuerpo como To present sacrificio your vivo body as a living es sacrifice. entender que cuando respondes a su understand voz, that when you respond to dejarás His voice, cosas que quizás tú You querías will leave things that por maybe you lograr las que wanted, Él quiere para tu vida. because you're going to achieve what He wants for your life. Tendrás que dejar cosas You will have to leave things behind que muchas veces soñaste para alcanzar los sueños that de Él. maybe you dreamt about because you're going to follow His No dreams. porque Él no quiera que cumplas tus sueños, Not because He doesn't want you to fulfill your sino own porque hay dreams, veces que no es el tiempo de que tus sueños se but cumplan. maybe it's not the time for your own dreams to be fulfilled. Pero cuando tú te encargas de los planes de Dios y de los But when sueños you de take Dios, care of the dreams of God, entonces the Dios plans of traerá God, memoria lo que un día soñaste. bring to memory Y what yo you te puedo dreamt of. garantizar And I que can aún lo que un día guarantee planificaste, that even what you Dios lo planned on, tornará en algo mejor. God will turn it Porque into todo something aquel, como better. Jesús le dijo a los discípulos, all those, like nadie Jesus que haya said, dejado padre, hermanos, nobody tierra, left nadie que brothers, haya dejado todo and por mi causa, for my recibirá cause. 100 veces más en esta They will vida receive 100 y en la venidera, more in this la life, vida eterna. coming, the eternal life. Nadie quedará en deuda. Nobody will be indebted. Dios no quedará en deuda con nadie. God will not be indebted to anybody. Dios no le debe a nadie, ni God le deberá a doesn't nadie. owe anybody, and He will Lo que un not día owe dejaste por su causa, Dios te lo restituirá. Dios te lo multiplicará. Dios te lo entregará. He will give it to you. En este viaje de la fe, In this journey of the faith, aprender a escuchar a Dios to learn to listen to God es fundamental. is a fundamental thing. No se trata solo de oír su voz, It's not only about listening to the sino de voice, cómo responderemos a ella. but how will we respond to it as well. Iglesia, Church, no se trata solo de oír su voz, it's not only about listening sino to de the cómo voice, vamos a responder but a how ella. we will respond to it. Cada paso de obediencia nos acerca más a su corazón Every step in obedience pushes us closer to His heart y propósito para nuestra vida. and purpose to our life. Recuerde que Satanás no le intimidan personas con dones. Remember, Satan is not intimidated by people with gifts. Satanás no le intimida a las personas con He's dones. not intimidated by people with A él le intimida a las gifts. personas obedientes. He's intimidated by obedient people. La obediencia siempre será más fuerte que los dones. Obedience will be stronger than gifts always. La obediencia siempre será más fuerte que Obedience nuestros will dones. always be stronger than our gifts. Una persona con dones que no es obediente Somebody with gift that's not obedient puede ser un desastre. can be a disaster. E incluso pudieras utilizar tus dones You could even use your gifts para uso de nuestro adversario. in favor of our enemy. La obediencia va por encima. Obedience goes above.
Iglesia, nuestra oración Church, our prayer que siempre sea: for it to always Padre, habla, be, Father, speak, que tu hijo escucha. that your son listens. Aprendamos a escuchar más a Dios. Let us learn to listen more to God. Aprendamos a escuchar cuál es la instrucción que Dios tiene Let para us nosotros. listen what the instruction of God is for us. Aprendamos a entender qué es lo que Let Dios us tiene para understand nosotros. what God has for us. ¿Sabe? Algo que me tomó años entender, Something that took me years que me to ha ayudado en understand, este viaje, but that has helped me throughout this journey, es que cada uno de nosotros tenemos is that each of una us manera de pensar. has a way of thinking. Cada uno de nosotros la tenemos. Each of us has it. Pero aprendí una cosa. But I learned something. Yo no puedo intervenir con lo que Dios puso en tu corazón I cannot intervene with what God o put in con your el heart diseño que Dios puso. or the design that God has. Yo sé que yo I know that I soy parte del cuerpo am part of the y body, que lo que yo tengo te puede and bendecir. what I have can bless you. Al igual que lo que tú tienes me The puede same thing bendecir a what you mí. have can bless me. Yo sé que lo que yo tengo puede bendecir esta casa. I know that what I have can bless Que the lo que yo house. tengo puede bendecir a mis padres espirituales. What I have can bless my spiritual parents. Y que lo que mis padres espirituales tienen And me what puede my bendecir a spiritual mí. parents have can bless me. Pero yo jamás y nunca puedo creer But I can never believe que lo que Dios me ha dado a mí es that lo what correcto God gave me is what is correct. y que lo que quizás le ha dado a otra iglesia es And what He incorrecto. has given to No, another church is incorrect. no puedo creer eso. I cannot believe that. No puedo intentar cambiar a nadie. I cannot try to change anybody. No hay manera que lo logre There hacer. is no way for me to do that. Pero sí puedo entender una cosa. But yes, I can understand something. Sí puedo entender una cosa. I can understand something. Que aunque yo no pueda cambiar a nadie, That even if I cannot change a anybody, través de esa misma gente, through that same people, yo puedo recibir las instrucciones que Dios tiene para I can mí. receive the instructions that God has for me. Yo puedo recibir cada una de esas oraciones que yo le tengo a Dios. I can receive each of those prayers that A I través have de to esa misma God. gente que yo no Through puedo the cambiar, same people that I cannot change. yo puedo recibir cada una de las I can respuestas. still receive each of my answers. Por eso es que debemos de intencionar más nuestra oración. That is why we should be intentional with our Padre, prayer. habla que tu hijo escucha. Father, God speaks because your son is listening. Pero ¿dónde puedo escuchar a Dios? But where can I hear God? Quizás puedes llegar a tu casa y te puedes sentar, Maybe He can come to your house. puedes orarle a Dios y quedarte sentado de que Dios te hable. You can stay sitting there while you're praying. Pero tienes waiting que for God aprender to a speak. afinar tus oídos y But you a need to fine tune your escuchar un ears poco más. and listen a little more. Quizás la persona que te traerá Maybe the person lo que le estás pidiendo a Dios, that will bring you what you're a lo asking mejor te lo God, encontrarás en tu trabajo. maybe you're going to find it at work. Quizás te lo encontrarás Maybe you will find it en una emisora radial. in a radio station. Quizás lo encontrarás en una llamada de un amigo. Maybe in a call from a friend. Pero sí te puedo garantizar una I cosa. can guarantee El lugar donde yo siempre he recibido that palabras the place that I've always y received respuesta de lo words que Dios and o de lo que yo le he answers pedido a Dios from what I have asked to God ha sido en esta casa, has been in this house. ha sido en este lugar. It has been in this place. No me ha hecho falta escuchar nada más. I have not needed to Escucho a hear todo el mundo, no me anything. malentienda, I listen to everybody, pero siempre me doy la oportunidad de escuchar aquí, but I always give myself the chance to porque he listen recibido here cada una de las respuestas que he necesitado. because I've received every answer that He llegado a la casa con una oración. I've come to the house with one prayer. Aún este mismo mensaje a mí me contestó preguntas, Even this message answered questions to myself. pero ha sido porque aprendí a decirle: Padre, But habla, it's because I learned to say, Father, speak, que tu hijo escucha. that your son is listening. Ponte de pie conmigo. Please stand with Dale un me. aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Antes de hacer el llamado, Before opening the calling, para alguien que necesita oración, for somebody who alguien que haya needs llegado con una necesidad, prayer, if you came with a need, yo quisiera que todos inclinaran sus rostros un I want momento, for everybody to bow their cerraran heads, sus ojitos close your eyes, y crean esta oración, and believe this prayer. que realmente la crean y, si es posible, la intencionen en su That corazón. you truly believe it and intention it in your heart. Padre Celestial, Heavenly Father, te agradecemos we thank you por la dulzura de tu voz. for the sweetness of your voice. Te agradecemos We thank you por tu voz maravillosa, for your wonderful voice, por hablarnos. for speaking to us. Padre, te agradecemos por tus promesas, Father, we thank you for your promises, las promesas que nos guían the constantemente, promises that constantly lead us,
Padre, te agradecemos Father, we thank you por nunca abandonarnos, for never abandoning por us, siempre estar con for nosotros, always being with us, por ser constantes con for nosotros. being constant with us. Que aún en nuestras That even in infidelidades our infidelities, tú sigues siendo fiel. you continue being faithful. Tú permaneces de nuestro lado. You remain on our side. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu hablar. Father, help us to be sensitive Ayúdanos to a your crecer en voice, discernimiento to grow in discernment, y a responder con fe y amor. and to reply with faith and Padre, love. que nuestra vida refleje That en tu our amor. life can reflect your love. Que nuestra vida That refleje our en tu life verdad. reflect your truth. En un mundo donde In a tantos world lo necesitan, where so Padre. many need it. Padre, ayúdanos a ser más como tú. Father, help us to be Ayúdanos more a like you. transmitir Help us to lo que eres tú. what you are. Ayúdanos a amar. Help us to love. Ayúdanos a amar. Help us to love. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, el Mesías. the Messiah. Digo un fuerte amén y den un aplauso al Say Señor a en esta strong amen and give an hermosa applause. mañana. Vamos, déselo fuerte si es para nuestro Jesús. Si es para nuestro Dios, dáselo Our con God, fuerzas. Give it strong. Give it with strength. Ah, gracias, Señor. Thank you, Jesus. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. En esta hora, In this hour, si hay alguien que no tiene a Jesús en su corazón, if anybody doesn't have Jesus in si their alguien heart, llegó a casa hoy que no tiene a somebody came Jesús, to the house and doesn't have Jesus. y hay Gracias por conectarse a Casa del Reino. Ha sido un honor tenerle a través de esta plataforma virtual. Si este mensaje habló a su vida y desea aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador, repita esta oración conmigo. Dios, estoy arrepentido y quiero apartarme del pecado. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte, está vivo y está sentado a tu derecha. Te pido que me abraces como hijo, Señor de mi vida, que gobiernes y reines en mi corazón de hoy en adelante. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que me ayude a hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Oficialmente, bienvenido a la familia de Dios. Si estás lejos de nosotros, te animamos a que ahora busques una iglesia local donde puedas ser bautizado y comiences a descubrir tu propósito aquí en la tierra. Recuerda, Dios es un Padre y desde hoy tú eres su Hijo. Esto es Casa del Reino. Estamos en la hermosa ciudad de Kissimmee, Florida, en el 1630 East Vine Street, Kissimmee, Florida. Será hasta la próxima transmisión. Le amamos.